¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El gobierno nacional firma un acuerdo con una parte del sector del transporte. Lo que les ofrecieron son 6 meses de periodo de gracia. Este convenio se firmó a pesar de que la Confederación de Choferes de Bolivia rechazó la propuesta del gobierno, pidió un cuarto intermedio y abandonó el diálogo. El acuerdo beneficia a todos los sectores del país y no solo a los choferes, manifestó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien anunció que firmaron un acuerdo que establece un periodo de gracia de 6 meses para el pago de cuotas de crédito bancario en el que los prestatarios no pagarán intereses ni capital a los bancos. Este convenio se firmó a pesar de que la Confederación de Choferes de Bolivia rechazó la propuesta del gobierno y pidió un cuarto intermedio mientras analiza ingresar a un paro de 48 horas. Los transportistas confederados insisten en que se establezca un periodo de diferimiento de 6 meses. Aclaran que hay una gran diferencia en hablar de un diferimiento de crédito que de un periodo de gracia. Escuchemos el informe del ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien explica los 10 puntos acordados con una parte movilizada del transporte y también veremos la reacción de la Confederación de Choferes de Bolivia, que rechaza esta propuesta, y luego continuamos. Estamos con varias fuerzas vivas del transporte aquí en la sala y hemos llegado a muy buenos acuerdos y creemos que es una excelente oportunidad para darle una respuesta certera al país. Estos acuerdos, el acuerdo que vamos a firmar es un acuerdo que lo vamos a suscribir entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Federación Nacional de Cooperativas del Transporte de Bolivia, FECOTRANS, la Federación de Transporte Interprovincial La Paz, la Confederación Nacional de Cooperativas de Bolivia, el Sindicato de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional, la Federación 16 de Noviembre de Santa Cruz, la Federación de Choferes Asalariados del Transporte Nacional e Internacional, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte FECOTRANS, la Federación Departamental de Cooperativas Santa Cruz, la Confederación Nacional del Transporte Libre, y están también nuestros hermanos de los radiotaxis y Transporte Libre de La Paz. Entonces Transporte Libre de Pando, o sea, y de Oruro, Potosí, Cochabamba. También la Cámara Boliviana del Transporte. Están. O sea, son fuerzas vivas del transporte que se han optado por una salida racional negociada, que consiste en ¿qué? 6 meses de periodo de gracia sin pago de capital e interés, que va a ser luego reprogramado o refinanciado a lo largo de un periodo de tiempo. No se va a incrementar en ningún caso el pago de la cuota mensual para efectos de la extensión de este plazo de crédito. No se va a poder exigir el pago de cuotas de intereses diferidas como una condicionante para acceder a la reprogramación. No se van a instrumentar en la reprogramación, se va a instrumentar esta reprogramación a través de una adenda a sola firma del prestatario, sin exigir ningún requisito adicional. Los intereses generados en el periodo de gracia se van a cancelar a prorrata a lo largo del plazo establecido en la reprogramación.
En ningún caso las entidades financieras van a poder incrementar la tasa de interés pactada en el contrato inicial. Las entidades financieras no van a requerir garantías adicionales ni actualización de avalúos. En el caso de los refinanciamientos de los créditos con periodo de gracia, los mismos se van a realizar de la siguiente manera. Las entidades financieras no deberán utilizar el monto adicional otorgado en el refinanciamiento para la cancelación de la operación original o para el pago del saldo del capital diferido. Las entidades financieras no van a exigir pago de intereses por las cuotas diferidas como una condición para acceder al refinanciamiento. Los intereses generados en el periodo de gracia se van a cancelar a prorrata a lo largo del nuevo plazo y no se va a poder cobrar interés adicional. Se aplicará una tasa de interés igual o menor a la tasa de interés inicial por las entidades financieras. Las entidades financieras deben suscribir las respectivas adendas a los contratos previa evaluación de la capacidad de pago de los prestatarios, considerando sus ingresos presentes y futuros. 5. Aquellos prestatarios que accedan al refinanciamiento o reprogramación, que así lo requieran, podrán realizar amortizaciones a capital en cualquier momento. 6. ASFI emitirá en el día de la reglamentación los puntos acordados. 7. Las entidades financieras que efectuaron cobros de interés adicional a los prestatarios deberán restituir a través de la aplicación en las siguientes cuotas, en caso de haber cancelado el prestatario su crédito en su totalidad. Las entidades financieras deberán devolver aquel importe en efectivo. 8. El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, analizará la posibilidad de establecer fondos para el otorgamiento de líneas de crédito para acceder a recursos a tasas similares en el sector productivo. 9. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informará sobre el estado económico en que se encuentran los fondos de Univida en relación al SOAT en un plazo de 30 días. 10. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas velará por el cumplimiento del presente acuerdo. Este presente acuerdo es suscrito en la ciudad de La Paz a los 13 días del mes de enero de 2021. Lo estamos firmando aquí con todas las fuerzas vivas del transporte que han tenido la voluntad de ir a una solución de diálogo y concertado a favor del país. Bueno, ellos han pedido un corte intermedio, no obstante aquí las fuerzas vivas del transporte ya no podían seguir esperando más. El país necesitaba respuestas certeras y la hemos dado aquí con la ayuda de los compañeros del transporte, y que no solamente es para el sector transporte, esto es para todos los sectores y prestatarios que habían diferido sus créditos en la anterior gestión. O sea, esta es una solución integral para la economía boliviana. Ministro, por favor, algunas personas consultan sobre si esto va a ser retroactivo a enero, porque algunos ya han pagado Justamente en el acuerdo está ese elemento, de que si alguien ha pagado, pueden entrar en el programa de reprogramación o refinanciamiento con 6 periodos de gracia, de manera tal que si haya pagado, eso se va a reconocer en sus cuotas futuras. Bueno, nosotros ya estamos haciendo aquí un acuerdo y ellos podrán adherirse al mismo si bien lo ven pertinente. Fueron las palabras del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, donde se ha firmado un acuerdo con la mayoría del autotransporte a nivel nacional. El ministro también ha recordado que el ejecutivo Ismael Fernández ha pedido un cuarto intermedio para bajar a sus bases y consultar, pero que el acuerdo no está cerrado. Si ellos gustan, pueden adherirse a este acuerdo y refinanciar sus cuotas bancarias. Con este informe retornamos a Estudios Centrales.
Primero, una verdadera preocupación y pena de que nuestra autoridad siga con el mismo discurso de la anterior reunión. Nosotros somos una entidad sindical nacional del transporte boliviano, contamos con un innumerable número de asociados de parte de los compañeros de base en las 11 federaciones del país y no podemos jugar con el sentimiento ni el bolsillo de nuestros compañeros y peor aún cuando otros sectores sociales también nos han dado el respaldo en esta medida que hemos realizado. Porque la medida que se ha realizado ha sido la medida de un paro de 24 horas de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia. Y hoy, con mucha preocupación, no hay nada positivo, no se ha cambiado nada. Dos conceptos que hemos manejado con la autoridad, que es un diferimiento y que es un periodo de gracia. Periodo de gracia, clarito dice en el concepto que tiene que pagarse algunas comisiones y demás. Y el diferimiento dice que esas cotas deben pasarse al final. Así de clara es la posición. Entonces hay preocupación en el sector del transporte. Como siempre, hoy reunidos analizando la reunión que se ha desarrollado, nosotros no hemos firmado ningún acuerdo, ni vamos a firmar ningún acuerdo de esas características. Por eso es que el transporte sindicalizado boliviano ha abandonado, ha pedido un cuarto intermedio. Mañana tenemos un ampliado nacional del autotransporte y sin embargo está determinado nuestra medida escalonada de nuestro movimiento. Después de 24 horas de paro, ahora se viene un paro de 48 horas a nivel nacional del transporte y vamos a coadyuvar con otras organizaciones, otras instituciones para que nos hagamos escuchar. Nosotros queremos el diferimiento, porque otra parecida que lo quiere disfrazar el ministro no tiene relación alguna ni solución alguna. Por aquello creo que el transporte sigue en estado de emergencia. Mañana tenemos el ampliado y la siguiente semana vamos a entrar a un paro de 48 horas a nivel nacional. ¿Qué pasa, don Ismael, con estos sectores que sí han firmado este acuerdo? Se habla de una ruptura dentro del sector transporte, no específicamente de la Confederación, pero sí de quienes aglutinaban este pedido de 6 meses de diferimiento. Nosotros no conocemos, yo no puedo hablar por otra institución. La institución madre del transporte boliviano es la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia. Y si hay algún sector que ha firmado y se ha desfasado, será responsabilidad del dirigente con sus compañeros de base. En todo caso, este ampliado que se va a desarrollar, ¿qué es lo que va a determinar? ¿Va a determinar alguna otra posición, una reunión con el presidente, una ley que estaban señalando ya en anteriores días? Así es, nosotros como siempre estamos llamándonos al llamado de las autoridades, pero no para hablar lo mismo, para cambiar cosas, como en algún momento hemos dicho, reglas claras y juego limpio para los compañeros del transporte y para todos aquellos prestatarios a nivel nacional. ¿El paro de 48 horas para cuándo sería? El día de mañana hay un ampliado nacional, ahí se define el día, la hora de las 48 horas de paro de la siguiente semana. ¿Y qué pasa con los sectores que han firmado el acuerdo? ¿Van a cumplir o va a haber un instructivo para que se cumpla este paro? Será responsabilidad de los dirigentes aclarar con sus compañeros de base. Dale. El pedido de reunión con el presidente del Estado se mantiene, tomando en cuenta de que parece que las vías de diálogo con el Ministerio de Economía se habrían culminado. Sería importante, sería interesante de que nuestro hermano presidente del Estado Plurinacional nos escuche y sepa lo que estamos pidiendo. Ojalá le estén informando lo que es, porque lo único que pide el sector del transporte como prestatario y muchos ciudadanos bolivianos como prestatarios es cuidar la economía del país y cuidar la economía del boliviano. Ese es el pedido. La Central Obrera Boliviana, a través de Juan Carlos Huarache, ayer señaló de que no apoyan ninguna movilización ni paro de transporte, pero sí apoyan el diferimiento de 6 meses. ¿Cuál es la opinión respecto a esto, don Ismael? Nosotros lo vamos a invitar a nuestro compañero Huarache a que se sume a estas movilizaciones, porque la Central Obrera es la que defiende al boliviano, defiende la economía, defiende al trabajador, y por aquello creo que hasta moral tiene nuestro hermano Huarache para plegarse a nuestras movilizaciones, porque lo necesitamos. Cuando la COP nos necesita, estamos ahí, y cuando el transporte lo necesita, debe estar nuestro hermano con su pueblo. ¿Qué características va a tener el paro de 48 horas? Vamos a definir mañana, por responsabilidad y respeto a los compañeros de las federaciones del interior, no podemos ni decir ni la forma, ni cómo, ni cuándo, hasta que tengamos este ampliado nacional. Don Ismael, ¿es necesario bloquear
porque se ha visto en este último paro que se ha perjudicado a las ambulancias, a personas que se han querido trasladar en época de pandemia de un lugar a otro. Felizmente no hemos visto nada de bloqueo a nuestras ambulancias, nada de bloqueo a nuestros enfermos, nada de bloqueo al oxígeno. Hemos dado lugar hasta la autoridad. La policía ha ido a todos los sectores, rincones con tanta tranquilidad, porque el paro del transporte está pidiendo una necesidad para el pueblo. No estamos sectorializando el pedido, por aquello vamos a más bien decir y felicitar a los compañeros de base por ese paro de 24 horas, y debe ser mejor y mejor organizado el día del paro de las 48 horas. Muchísimas gracias. La noticia del momento. La noticia del momento. A través de COTV, llegando a todo el altiplano. Esas fueron las palabras, por un lado, del ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien explicó los 10 puntos acordados con una parte del transporte para levantar las medidas de presión. 6 meses de un periodo de gracia es lo que planteó el gobierno y fue aceptado por una parte de los transportistas movilizados. Pero la Confederación de Choferes de Bolivia rechazó esta propuesta, manifestando que un periodo de gracia de 6 meses es muy diferente a un diferimiento de crédito por 6 meses. Se aclaró que en un periodo de gracia se tiene que pagar un interés y que en un diferimiento de crédito simplemente las cuotas pasan al final del pago de las cuotas. De esta forma, la Confederación de Choferes de Bolivia rechazó esta posibilidad. Lo que llama la atención de la propuesta del gobierno para el sector movilizado del transporte es este punto. Los intereses generados en el periodo de gracia se van a cancelar a prorrata a lo largo del plazo establecido en la reprogramación. Lo que quiere decir que habrá un cobro de un interés por estos 6 meses que no se paguen los créditos. En eso consistiría este periodo de gracia, lo que fue rechazado por el sector movilizado del transporte. El transporte federado rechazó esta propuesta del gobierno y anunció un paro de 48 horas. El dirigente Ismael Fernández dio a conocer que su sector no acepta el periodo de gracia para pagar los créditos financiados o reprogramados. Más al contrario, mantiene la demanda del diferimiento automático de las cuotas del crédito. El transporte sindicalizado sigue en emergencia. Anunció que tienen un ampliado y que la siguiente semana estarían entrando en un paro de 48 horas. Anunció y explicó que los dirigentes definirán la fecha de la medida de presión que se sumará al ya cumplido paro de 24 horas de este martes. También señaló que son 2 cosas distintas el diferimiento, que de forma automática aplaza el pago de las cuotas de crédito para el final de las cuotas, y el periodo de gracia, que recordó implica pagar solo el interés que es mayor al capital, según indicó el dirigente. No obstante, el ministro de Economía y Finanzas Públicas explicó que el periodo de gracia implicará el no pago de interés y capital por 6 meses, pero este interés por este tiempo se pagará a prorrata en todo el pago cuando se restablezcan las cuotas. Los dirigentes del transporte federado no quisieron hablar al respecto del acuerdo firmado con el ministro de Gobierno por parte de la otra representación del transporte. Sin embargo, sostuvieron que deberán responder a sus bases por sus acciones. Al respecto de estas decisiones asumidas desde el transporte movilizado y la propuesta del gobierno, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que la propuesta del gobierno sigue siendo pro bancos? No olviden dejarnos sus percepciones.